Hola mis queridos hermanos, el Señor le bendiga, qué gusto poderles saludar en esta oportunidad y para hablarles acerca de un tema muy interesante del Camino a Cristo. El capítulo 9 de este libro se titula El gozo de la colaboración. Y antes de querer compartir unos pasajes de la Escritura concerniente a este tema, quiero invitarles para que inclinen su rostro conmigo y tengamos una oración. Querido Padre, gracias por la oportunidad que nos regalas de tener este espacio con estos hermanos queridos. Esperamos que tu presencia, Señor, nos acompañe, que tu gracia y misericordia nos asista y que al compartir tu palabra el Espíritu Santo sea sobre nosotros. Que nos enseñes, que nos capacites, que nos uses para mejor servirte. Gracias porque nos escuchas. En el nombre de Cristo, nuestro amado y fiel Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, se me ha pedido, gracias por esta iniciativa de Christopher y por invitarme a compartir con ustedes este espacio. Esperamos que la bendición de Dios sea con cada uno de nosotros. En la palabra de Dios encontramos algo muy significativo que el cielo nos enseña. Algo muy significativo que el cielo está dispuesto a regalarnos. Y en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, el versículo 5, el apóstol Pablo, al hablar de nuestro Salvador, Cristo Jesús, dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó esto como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Mire qué interesante. El título del capítulo es El gozo de la colaboración y habla acerca del servicio, pero es el cielo mismo quien nos enseña a través de Jesucristo nuestro Salvador que el cielo estuvo dispuesto a vaciarse por completo para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. La encarnación de Jesucristo es una de las maneras en que el cielo está dispuesto a enseñarnos el valor de darse por otros, el valor del servicio. Jesús, en su igualdad con Dios, el Padre, con el Espíritu Santo, como miembros de la deidad, estuvieron dispuestos a permitir que Jesucristo, nuestro Salvador, se encarnara, viniera y se hiciera hombre. Es un sacrificio casi infinito de parte de Dios el hacer esto, pero vinieron para enseñarnos que la grandeza está en servir, la grandeza está en darse por otros, la grandeza está en permitir que nuestra vida pueda ser utilizada para bendecir. Allí está la grandeza. Por eso cuando Jesús se humilló, se hizo hombre, se hizo siervo, dice el apóstol Pablo aquí. Esa palabra siervo suena bonita, pero en el original es doulos, que significa esclavo. Jesús se hizo un esclavo, se hizo un siervo para que nosotros pudiésemos vivir y tener vida eterna. Ahora el apóstol Pablo dice: haya pues en vosotros ese mismo sentir. Colaborar en la salvación de la gente hace posible que nuestro gozo sea completo. No hay un mayor gozo que el que se experimenta a través del servicio. Y es interesante porque Dios quiere involucrar a su iglesia en el servicio. Dios quiere involucrar a su iglesia en el deseo de salvar a la gente. Él puede fácilmente
tener un sermón que lo escuche todo el planeta y se acabaría la predicación del Evangelio en un santiamés. Pero la pregunta es: ¿por qué quiere involucrarte a ti? ¿Por qué quiere involucrarme a mí? ¿Por qué quiere involucrar a la iglesia? Porque Dios sabe que ese es el único medio que Él tiene para que su iglesia pueda crecer, para que tú como miembro y parte de este cuerpo de Cristo puedas crecer. Voy a ponerte un ejemplo para esto. Cornelio fue visitado por un ángel. Y el ángel le dice que sus oraciones y sus limosnas habían llegado hasta el cielo, pero le dice que mande a llamar a Pedro y le da una dirección exacta de donde Pedro se encontraba en ese momento. Yo quiero preguntarte, ¿no hubiese quedado mejor evangelizado Cornelio si lo evangeliza el ángel? ¿Por qué utiliza ahora a Pedro? Mis queridos, porque Pedro tenía cosas por aprender. Pedro necesitaba también aprender a crecer. Y entonces Dios involucra a Pedro porque Pedro también debía crecer. Y ahora cuando Pedro está allí, mientras Cornelio está teniendo ese encuentro con el ángel, Pedro se encuentra en una azotea y ustedes conocen en Hechos 10 el lienzo con todos los animales impuros y la voz: Pedro, mata y come. Y le dice: Señor, ninguna cosa inmunda he comido jamás. Y Dios le dice: lo que yo he limpiado no lo llames impuro. Tocan a la puerta después de que Pedro tiene este incidente de la visión. Tocan a la puerta y son los hombres de Cornelio quienes le invitan a dirigirse a la casa de Cornelio. Comen y al día siguiente viajan. Y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio encuentra una multitud de gentiles. Y la primera expresión de Pedro cuando entra fue: ustedes saben que es contra la ley que un judío entre a casa de un gentil, pero Dios me ha mostrado que lo que limpió no lo debo llamar impuro. Y todos allí recibieron el Espíritu Santo. Se benefició Cornelio, se benefició su familia y los que allí se encontraban, pero también se benefició Pedro. Cuando nos preocupamos por la salvación de los demás, nosotros somos los primeros beneficiados. Voy a ponerte otro ejemplo de esta situación, de por qué Dios quiere involucrar a la iglesia en el gozo del servicio. ¿Por qué Dios quiere involucrar a la iglesia en la colaboración de salvar a la gente? Porque salvando a otros nos salvamos a nosotros mismos, dijo el apóstol Pablo. Saulo de Tarso, todavía no era Pablo el gran hombre que conocemos del apostolado, era Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, y había recibido cartas de los principales sacerdotes en Jerusalén para ir a Damasco y coger preso a todos los que invocaran el nombre de Jesús. Y mientras iba a Damasco, mis queridos hermanos, se le apareció Jesús, el Salvador del mundo. Y entonces le dice: dura cosa es dar voces contra el aguijón, le dice Jesús. Lo que le está diciendo Jesús es: mire, no pelee contra mí que le va a ir mal. El que va a salir perjudicado es usted. Y Saulo en ese momento le dice: ¿y qué quieres que haga, Señor? Y le da una dirección en Damasco donde él tenía que esperar la visita de alguien. Y yo pregunto, hermanos, ¿no hubiese quedado mejor evangelizado Saulo si lo evangeliza el mismo Señor Jesucristo? Seguramente, pero involucra a su iglesia. Jesús involucra a su iglesia. Y va a Damasco y había un hombre llamado Ananías, la iglesia de Dios en Damasco. Y Ananías también necesitaba aprender valentía, necesitaba aprender que Dios tiene el control y que en Dios se puede confiar aunque no entendamos las situaciones que enfrentemos. Y Dios le dice a Ananías: ve, porque este es un instrumento que yo he escogido para que lleve mi nombre delante de los reyes, de los gentiles y de los hijos de Israel. Y yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Ananías no quería ir y le dice al Señor: Señor, pero tú no sabes el daño que ha hecho en Jerusalén y tiene cartas para dañar a tus hijos aquí en Damasco, los que invocan tu nombre. Y el Señor le dice: sí, pero ve, porque Él está esperando que tú vayas y le pongas las manos y Él recobre la vista. Y Ananías, mis hermanos, a regañadientes va. Y cuando llega, le dice: hermano Saulo, y le cuenta lo que el Señor le ha dicho, le impone las manos, él recobra la vista, y ese día Ananías bautizó, pero lo que él no se imaginaba, que estaba bautizando a uno de los personajes más importantes y emblemáticos del cristianismo de sus primeros siglos. El apóstol Pablo llegó a convertirse en un hombre tan importante para el cristianismo que 13 de las 27 cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por él.
Así que mis hermanos, Dios quiere involucrar a la iglesia. Dios quiere involucrarte a ti en el gozo de la colaboración, porque cuando nosotros decidimos servir, nosotros somos los mayores beneficiados. La iglesia crece cuando decide trabajar por el Señor. La iglesia, una iglesia que se involucra en la salvación de la gente, una iglesia que está dispuesta a servir a otros, es una iglesia que va a dejar el chisme. Es una iglesia que va a dejar el egoísmo. Es una iglesia que va a dejar los conflictos entre ella. Así que si usted quiere que en tu iglesia puedan evitarse todas estas cosas, es necesario que dispongas tu vida para servir a otros. Ya Jesús nos lo enseñó. Los discípulos tenían este problema de quién era el mayor. Y en el libro de Marcos, el capítulo 10, se nos enseña algo bien interesante. Santiago y Juan, que eran hermanos, involucraron a su madre en un pedido para Jesús, en que cuando Jesús montara su reino, uno iba a ser el mayor y el otro se iba a sentar a la derecha y el otro a la izquierda. Cuando se enteraron, los demás se enojaron. Y Jesús tiene que enseñarles algo con lo que quiero terminar, que es valiosísimo. Jesús les dice: en el capítulo 10 del libro de Marcos, versículo 41, cuando los 10 lo oyeron, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Y Jesús, llamándole, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que entre vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que mis hermanos, el gozo está en servir. El gozo está en colaborar con Dios para bendecir a otros. El más grande en el cielo, por palabras de Jesús, será aquel que esté dispuesto a servir a otros. El más grande será aquel que esté dispuesto a bendecir. Fuimos bendecidos para bendecir. Así que yo quiero invitarte hoy, mi querido hermano que me está escuchando, que vale la pena colaborar con Dios, que vale la pena involucrarse en la salvación de la gente, pues Dios quiere que a través de eso tú también puedas ser bendecido. Déjame orar en esta oportunidad por aquellos que le quieran decir al Señor: yo necesito que me ayudes a servir. Yo necesito involucrarme en tu obra. Yo necesito que puedas utilizarme a mí para bendecir a otros y que yo pueda ser útil en tu causa. Si quieres hacerlo, ora conmigo. Querido Padre, nos has enseñado que el cielo se ha vaciado para bendecir a la humanidad y que espera que en nosotros haya ese mismo sentir. Hoy te queremos pedir, Señor, que te queremos decir con humildad que cuentes con nosotros. Queremos involucrarnos en la salvación de la gente. Úsanos para bendecir a otros, porque sabemos que no hay un gozo más grande que darse por los demás. Y eso lo aprendimos de ti. En el nombre de Jesús, nuestro amante y fiel Salvador. Amén. Dios les bendiga y que tengan un momento muy especial. Bendiciones.